Muy buenos días a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Nos encontramos un domingo más en la casa del Señor con el propósito de abrir su santa palabra y de encontrar en ella edificación para nuestros corazones, consuelo, todo aquello que necesitamos los cristianos para caminar cerca del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es la que sostiene nuestras vidas, la que nos alimenta, la que nos edifica. Y también con el propósito de que abriéndola, si algún alma todavía no ha entregado su corazón a Cristo, pueda ser hoy tocada por la palabra del Señor, por su santo evangelio, y pueda conocer al Señor Jesús como su solo y suficiente Salvador, que esta es la gran comisión de la Iglesia de Jesucristo, predicar el evangelio para que las almas se conviertan. Así queremos hacerlo también en esta mañana. Hemos leído este pasaje de la Epístola a los Hebreos, que nos ha leído el hermano Ferran. A primera vista podría parecernos un texto un poquito difícil. Podríamos decir que a primera vista toda la Epístola a los Hebreos nos podría parecer un libro un poquito difícil. Y en él el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta, hace toda una enseñanza, todo un trabajo didáctico para mostrar todo lo que fue la ley en su tiempo, la ley mosaica, la ley que Dios dio a su pueblo Israel con unos propósitos, cómo la ley cumplió esos propósitos en su tiempo, pero que lógicamente no fue suficiente para lograr la salvación de los hombres, y que fue necesario que el Señor Jesús viniera a derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros para poder darnos salvación y vida eterna. Diríamos que fundamentalmente y a grosso modo es de lo que nos habla la Epístola a los Hebreos y de lo que nos habla también este capítulo 10 que hemos leído sus 10 primeros versículos. Si nos fijamos, la primera parte del versículo nos está hablando de la ley y de lo que la ley era, nos habla de los sacrificios que se ofrecían, los que se ofrecían diariamente, los que se ofrecían una vez al año en conmemoración de los pecados, que es lo que aquí nos dice, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, él solo, vestido con el éfod de lino, en el lugar santísimo, para ofrecer la sangre del sacrificio por todo el pueblo. Pero lo que nos habla este pasaje es que la ley, teniendo su propósito en su tiempo, no pudo obrar la limpieza de los pecados de los hombres, porque la ley, como dice el versículo 1, era una sombra de los bienes venideros, nos dice. La ley era una figura de lo que habría de venir después. Todos los sacrificios que la ley contienen eran una imagen representativa de lo que un día había de ser el sacrificio, con mayúsculas, la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces la ley, siendo figura de lo que sería la obra del Señor Jesús, podía hacer la tarea para la que le era encomendada en ese momento, que era prefigurar lo que vendría, pero como nos dice, la sangre de los toros, en el versículo 4, y de los machos cabríos, dice claramente la palabra del Señor, no puede quitar los pecados. La sangre de los toros, de los machos cabríos, de todos los animales que se ofrecían en sacrificio, no podían quitar los pecados del hombre. Eran solo una imagen de lo que vendría después. De manera que era necesario que un día viniera el Señor Jesús, que era el único que en el derramamiento de su sangre preciosa sí que podía quitar, sí que podía limpiar los pecados de todos los hombres. Por eso, después nos presenta, en la parte final de la lectura que hemos hecho, la obra del Señor Jesús, cuando nos dice, en la cual voluntad somos santificados, en el versículo 10, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. En resumen, de lo que nos está hablando este pasaje, para que esta introducción nos quede clara, es que la ley tuvo su propósito en su tiempo, que no era suficiente para lograr la redención del hombre, porque no podía quitar los pecados,
y tenía que venir un día aquel que sí que podía redimirnos, que era solo el Señor Jesús, con el derramamiento de su sangre preciosa. Entonces, para presentarnos, y es aquí donde centraremos la meditación de esta mañana, el apóstol Pablo, para presentarnos el tránsito de la ley a la gracia, de los sacrificios del Antiguo Testamento a la obra del Señor Jesús, nos hace una presentación del Señor Jesús, y nos la hace en los versículos del 5 al 7. Y esta presentación, de una forma hermosa, nos la hace llevándonos a la consideración de unos versículos del Antiguo Testamento, precisamente, que están en el Salmo 40 y que ahora leeremos. Fijémonos la forma en cómo el apóstol nos presenta al Señor Jesús. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Vemos obviamente que los versículos nos están hablando del Señor Jesús. Y especialmente nos hablaremos de este versículo 5 y de una frase en concreto de este versículo 5 y lo que ella nos habla del Señor Jesús y cómo nos lo presenta de una forma tan maravillosa, que es esta última frase del versículo cuando dice: me apropiaste cuerpo. Pero antes de entrar en esta consideración, vamos a ir al texto origen, que está en el Salmo 40, y leeremos los versículos del 6 al 8, que son los versículos que después Pablo recoge en la Epístola a los Hebreos. Salmo 40, los versículos del 6 al 8 nos dicen: sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Estos son los versículos que el apóstol Pablo después toma para presentarnos al Señor Jesús en la Epístola a los Hebreos, mostrándolo como el tránsito necesario para pasar de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Este salmo vemos que fue escrito por David, pero sabemos que estas palabras que están aquí registradas, estos versículos del 6 al 8, son unos versículos mesiánicos, que quiere decir que hablan del Mesías, del Señor Jesús. Y son unos versículos proféticos, porque hablan de lo que un día sería la persona del Señor Jesús cuando viene a este mundo para redimirnos. Sabemos ciertísimamente que son unos versículos mesiánicos y proféticos, porque cuando el apóstol Pablo los recoge en la Epístola a los Hebreos, estas mismas palabras las pone en boca del Señor Jesús. Entonces vemos que efectivamente, cuando el Señor inspira a David a registrar este texto, lo está haciendo en la perspectiva de que ese texto hablará de la persona bendita del Señor Jesucristo. Pero a la hora de considerar lo que vamos a ver en la carta a los Hebreos, hemos de notar algo que es muy importante y que debemos aclarar. Porque hemos visto que en el versículo 5 de Hebreos 10 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Y si nos vamos al versículo del Salmo, el versículo 6 dice: sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Si nos damos cuenta, hay una diferencia. Todo el que está haciendo referencia en Hebreos exactamente al pasaje del Salmo 40, vemos que hay una frase que es diferente. Porque en Hebreos 10 hemos leído: mas me apropiaste cuerpo.
Y sin embargo, en el Salmo 40, en el versículo 6, dice: has abierto mis oídos. Son dos frases diferentes, ¿verdad? Entonces, frente a esto, lo que nos tiene que quedar claro es que en la palabra de Dios ni hay error, ni hay contradicción. Todo lo que está registrado en la palabra de Dios es correcto y es verdad. Y que cuando nos encontramos una circunstancia como esta, en la que vemos que en el Antiguo Testamento un pasaje está escrito de una forma y en el Nuevo Testamento de otra, lo que tenemos que buscar delante del Señor es las razones por las cuales esto es así, porque en el Señor todo tiene su explicación espiritual. De entrada queda claro que no hay error en la palabra del Señor y no hay contradicción alguna. Y esto la misma palabra de Dios lo dice. En el Antiguo Testamento nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. De manera que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es perfecta. Perfecto significa que no tiene error, que no hay mácula, que no hay nada que se pueda mostrar como equivocado o que no produzca un fruto. Toda ella es perfecta. Y en el Nuevo Testamento también, la misma palabra de Dios habla de ella, diciendo que toda palabra es inspirada divinamente. De manera que Dios ha inspirado toda su palabra y lo ha hecho sin error. Así que descartamos que Pablo cometiera un error al escribir en el Nuevo Testamento: me apropié este cuerpo, en lugar de has abierto mis oídos. Y que todo esto tiene una explicación y una enseñanza espiritual que nos tiene que hacer bien a los creyentes del Nuevo Testamento por lo que nos ha querido enseñar aquí la palabra de Dios. Y tenemos que buscar cuál es esa enseñanza espiritual que Dios nos quiere dar con estos casos que nos encontramos en su santa palabra. Lo que sí encontramos en la palabra de Dios es lo que se llama la revelación progresiva. Es decir, que a lo largo de la palabra de Dios, la revelación que Dios nos va dando a los hombres va en aumento. Por eso encontramos el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo antes del Señor Jesús, y encontramos el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego después del Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento encontramos la revelación de Dios del Antiguo Testamento aumentada y completada, de manera que vemos que toda la revelación que Dios va dando en su santa palabra tiene una progresión ascendente, y en el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes que amplían y completan la revelación que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 22 o en Isaías 53 acerca de los padecimientos del Señor Jesús en la cruz. Son dos pasajes proféticos que luego, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que son ampliados y completados por las revelaciones que encontramos en los 4 evangelios acerca de la crucifixión del Señor Jesús. Esto sí que lo encontramos en la palabra del Señor. De manera que hemos de entender que cuando el Señor nos dice en el Salmo 40, has abierto mis oídos, es una frase que tiene una enseñanza espiritual que después en el Nuevo Testamento, cuando la encontramos escrita, me apropié este cuerpo, tiene esa misma enseñanza espiritual, porque la enseñanza espiritual no cambia, pero de una manera ampliada y completada ya en el Señor Jesús. Y esto es lo que miraremos de entender un poquito en esta mañana, si tenéis un poco de paciencia con este humilde siervo vuestro, que ha sido muy bendecido con la consideración de estas cosas. Para entender un poquito el porqué, porque diríamos, ¿por qué el Señor cambia la expresión del Nuevo Testamento al Antiguo? Hemos dicho que aumenta la revelación. Pero ¿por qué estas frases y qué es lo que quieren decir? ¿Y dónde se halla ese aumento de la revelación? ¿Por qué se da así? Para entender esto un poquito más, hemos de ver ambas frases exactamente qué es lo que quieren decir. Y comenzaremos por la primera, por el texto madre, diríamos, que es el que encontramos en el Salmo 40, y esta expresión que hemos dicho que hablando del Señor Jesús nos dice
en el versículo 6, has abierto mis oídos. Para entender un poco mejor esto, ¿qué es lo que significa esta frase, has abierto mis oídos, en el contexto en el que nos estamos hablando? Porque estamos viendo que es un texto que habla del Señor Jesús, que se ofrece para obrar nuestra redención y que es enviado a obrar nuestra redención. En esta expresión, has abierto mis oídos, hay una palabra que es clave, que es fundamental, que es la palabra oídos, que es la que aquí aparece. Esta palabra es una palabra hebrea que se pronuncia ozín. Y esta palabra ozín se traduce en el Antiguo Testamento de dos formas. Se traduce como oreja y se traduce como oído. En la mayoría de los casos se traduce como oreja, que es este órgano, diríamos, externo, que es el pabellón auditivo, que es lo que nos sirve para recoger el sonido. Este miembro que todos tenemos, que tenemos dos, uno a cada lado de la cabeza, esto es la oreja y esto es lo que significa esta palabra. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento en el que encontramos esta traducción de ozín como oreja, que lo encontramos en Éxodo. Y es importante que leamos estos textos. No los vamos a leer porque sí, porque nos han de ayudar a entender bien lo que queremos decir. En Éxodo, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 6, Éxodo 21, del 1 al 6 nos dice: y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá horro de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo hará llegar a los jueces, y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Esta es una ley que el Señor dio a su pueblo Israel, en la que hablaba acerca de un siervo hebreo, como hemos leído. El siervo hebreo, el séptimo año, por ley tenía que salir libre. Y a partir de ser libre ya no dependía de ese señor que había sido su amo hasta ese momento. Pero nos dice que si había tenido mujer o hijos después de haber entrado a ese servicio, su mujer y sus hijos debían quedarse con el amo, solo él saldría libre. Pero había la posibilidad de que ese siervo se quedase ya siempre con su amo, que era que él dijera, yo te amo a ti, amo a mi mujer, amo a mis hijos, quiero quedarme para servirte ya para siempre. Entonces la manera, como el Señor establecía la ley, es que tenían que ir a los jueces de la ciudad, todo tenía que hacerse público, conforme a la ley, que en boca de 2 o 3 testigos había de constar todo negocio, se explicaba el caso y dice que entonces el amo horadaba la oreja del siervo, la agujereaba. Y a partir de ahí, eso significaba que ese siervo ya pasaba a ser siervo para siempre de ese Señor, de ese que era su amo. Y de esta enseñanza de la ley se toma la enseñanza que encontramos aquí en el Salmo 40, cuando dice, has abierto mis oídos. Es una enseñanza que los intérpretes fieles de la Escritura han usado a lo largo del tiempo y que es correcta. Efectivamente es así. Cuando, refiriéndose al Señor Jesús, nos dice el Salmo 40, has abierto mis oídos, está haciendo referencia a que el Señor Jesús es el siervo eterno, es el siervo para siempre, el que tiene el carácter y la vocación de siervo para siempre y que conforme a esa vocación va a obrar nuestra redención en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa. Es esto lo que nos quiere dar a entender la expresión has abierto mis oídos. Nos está presentando al siervo que es de eternidad a eternidad. Pero como hemos dicho, la palabra ozin no solo significa oreja, significa también oído.
y también en la palabra del Señor la encontramos traducida como oído. Y oído ya no en el sentido de la oreja, que es un elemento físico, que es lo que se podía horadar para ser un siervo para siempre, sino oído en el sentido de que tenemos la capacidad de oír, que escuchamos, pero no solo que escuchamos, sino que tenemos la capacidad de entender lo que hemos escuchado y de obedecer lo que hemos entendido. Es decir, que cuando aparece traducida la palabra ozim como oído, nos está hablando ya de realidades espirituales del hombre respecto de Dios, de que el hombre tiene una capacidad espiritual de entender y de obedecer los mandamientos que Dios le da. Y esto lo vamos a ver en un versículo que está en Isaías, en el capítulo 50, los versículos 4 y 5. Donde nos dice la palabra del Señor: el Señor Jehová me dio lengua de sabios para hacer hablar en sazón palabra al cansado. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Fijémonos que aparece en el pasaje 2 veces la palabra oído, que es la palabra ozim, exactamente la misma palabra que se traduce como oreja en el capítulo 21 de Éxodo que hemos leído. Y notemos que aquí, cuando aparece la palabra oído, en el versículo 4, dice: despertaráme de mañana oído. Está hablando de que Dios le va a dar la capacidad de entender lo que Dios le está diciendo para luego él ponerlo por obra. Dice: despertaráme de mañana. Y en el versículo 5 notemos la expresión: el Señor Jehová me abrió el oído. Exactamente la misma expresión y con las mismas palabras que encontramos en el Salmo 40, en esas palabras referidas proféticamente al Señor Jesús. El Señor Jehová me abrió el oído, has abierto mis oídos. Está diciéndonos exactamente lo mismo con la misma palabra oído. Y aquí, cuando dice has abierto mis oídos, en este versículo 5 de Isaías 50, dice: y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Está hablando de una realidad espiritual, no de horadar la oreja físicamente, que es lo que habíamos visto correctamente en Éxodo. Está hablando de aquel que escucha, que entiende y que obedece lo que Dios le ha dicho. De manera que la expresión has abierto mis oídos, referida al Señor Jesús, está hablándonos del siervo eterno, del siervo que es para siempre, aquel al que horadan la oreja, y está hablando también del siervo que, siendo eterno y para siempre, obedece siempre la voluntad de aquel que le da el mandamiento, que en este caso es Dios. Así que ambas enseñanzas, la que refiere a la oreja y la que refiere al oído, se atribuyen perfectamente en el Salmo 40 a la persona bendita del Señor Jesús. Ambas enseñanzas, preciosas y espirituales, nos son perfectamente válidas en este caso. Y encontramos así al Señor Jesús presentado en el Salmo 40, en esas palabras: has abierto mis oídos, como el siervo eterno, el siervo para siempre, y como el siervo que entiende y obedece la voluntad de Dios que le da el mandamiento. No sé si me sé explicar bien, pero lo que nos enseña la palabra es esto. Y entonces entendemos esta expresión: has abierto mis oídos, en la revelación del Antiguo Testamento, presentándonos al Señor Jesús de esta manera. Bien, pero si esto es así, y hemos visto que es una enseñanza preciosa, y que a la luz de los otros textos del Antiguo Testamento podemos entender claramente, ¿por qué Dios entonces amplía y completa esa revelación en el Nuevo Testamento con las palabras me apropiaste cuerpo? Porque si la enseñanza del Antiguo Testamento es clara y es preciosa, tiene que haber una necesidad por la cual Dios
hace una ampliación y completa esa revelación veterotestamentaria, del Antiguo Testamento. Y cambia la frase con todo el significado que tiene, has abierto mis oídos, que hemos visto todo el significado profundo y espiritual que tiene, por me apropiaste cuerpo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace esto así? Hay una respuesta que es muy preciosa, y es que si nos hemos fijado en lo que hemos entendido en el Antiguo Testamento de la expresión has abierto mis oídos, nos presenta al Señor Jesús como el siervo en una visión general. Es el siervo que obedece. Pero no nos dice en qué. Y en el Nuevo Testamento, en esa revelación ampliada y completada, Dios, cuando nos dice me apropiaste cuerpo, nos presenta al Señor Jesús como el siervo eterno que obedece y nos concreta cuál es aquella cosa en la que obedece, que no había sido concretada en el Antiguo Testamento. Y eso en lo que Él, como siervo, obedece, está en la palabra cuerpo. Si en el Antiguo Testamento la palabra clave era oídos, en el Nuevo Testamento es cuerpo, que es la palabra que cambia. Y ahí nos concreta cuál es la obediencia del siervo, porque nos está hablando de la obra de la cruz, nos está hablando de la obra de la redención. La palabra cuerpo está haciendo referencia a la obra de la cruz directamente, que es donde ese cuerpo había de ser partido para que la sangre preciosa del Señor Jesús, que limpia de todo pecado, fuera derramada. Así que encontramos lógica la revelación del Nuevo Testamento y el cambio que Dios hace, porque en el Nuevo Testamento vemos que amplía lo que en el Antiguo nos ha dicho, concretándonos allí donde está manifestada la obra de obediencia del Señor Jesús. Que el mismo Señor Jesús en sus propias palabras nos dice que es así, porque nos dice en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús, que es el siervo eterno, ya estando aquí entre nosotros, nos revela cuál era su vocación y la obra que tenía que hacer. ¿Cuál era el mandamiento que le había dado el Padre? Que es del cual nos profetiza el Antiguo Testamento. El mandamiento era poner su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, morir por cada uno de nosotros y al tercer día volverla a tomar. Ese era el mandamiento que le había dado el Padre, y es ahí donde se había de concretar la obediencia del siervo. Por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque obedece su mandamiento, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Así que encontramos que cuando nos dice la Escritura en Hebreos 10, me apropiaste cuerpo, nos está hablando directamente de la obra de la cruz, de la obra de nuestra redención. Así que vemos que, lejos de haber ningún tipo de error ni de contradicción, lo que encontramos es la perfecta revelación creciente que Dios da en su santa palabra. Y que esta expresión, me apropiaste cuerpo, es perfectamente adecuada para lo que aquí nos está explicando el apóstol Pablo, que es que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes, y dice en el versículo 5, por lo cual lo anterior no era suficiente, era necesario que viniera el Señor Jesús y que se obrase su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero entonces, siguiendo adelante ahora ya con esta frase, me apropiaste cuerpo, hemos de decir entonces, ¿por qué el Señor utiliza esta expresión cuerpo y no otra para hablar de la obra de la cruz? Porque nos hemos dicho que me apropiaste cuerpo nos introduce directamente en la realidad de la cruz y nos presenta al Señor Jesús crucificado, el cuerpo que había de ser ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. ¿Por qué el Señor utiliza en la revelación de la Escritura la palabra cuerpo?
como el compendio de lo que es la obra de la cruz. ¿Por qué se nos presenta el cuerpo como la plenitud de la revelación de nuestra salvación en Cristo? Y hay unos elementos muy interesantes aquí que os quiero compartir. Y es que sabemos que para nuestra salvación hay unos elementos que son totalmente necesarios, que son imprescindibles, que tienen que ser, y sin ellos ninguno de nosotros seríamos salvos. Sabemos que para nuestra redención es necesaria la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que es la que limpia de todo pecado. Y si la sangre del Señor no nos limpia de todo pecado, nada nos limpia. Solo ella tiene la virtud de limpiar los pecados. Por eso encontramos textos como el de Romanos, en el capítulo 5, los versículos 8 y 9, que nos dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nos presenta aquí el Señor a los hombres como pecadores. Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra del Señor Jesús es la única que puede darnos salvación y vida eterna. Y nos dice en el versículo 9, justificados en su sangre. Solo la sangre del Señor puede justificar, puede hacernos justos delante de Dios, que es lo que significa justificar. Así que solo la virtud de la sangre preciosa del Señor Jesús puede derramar, puede limpiar los pecados. Solo esa sangre derramada puede limpiar nuestros pecados. Y todos los que hemos puesto nuestra fe en esa sangre preciosa, tenemos salvación y vida eterna. No han sido nuestros méritos los que nos han dado la salvación. No hay capacidad en ninguno de nosotros para salvarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras. Ni los méritos míos pueden salvarte a ti, ni los tuyos pueden salvarme a mí. Solo la sangre preciosa del Señor Jesús puede justificar al hombre y puede limpiar de todo pecado. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 18 al 20, un texto muy conocido, pero quiero leerlo porque nos habla también de la sangre preciosa del Señor Jesús. Nos dice, Primera de Pedro 1, del 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Nos dice aquí la palabra que todos nosotros andábamos en una vana conversación, que era nuestra vida en pecado, y que todos hemos sido rescatados. El ser rescatado es ser quitado de una situación en la que uno estaba, una situación de peligro, de muerte, de lo que sea. Hemos sido rescatados, pero hemos sido rescatados, como dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Solo ella, por el amor de Dios y por la gracia de Dios, ha podido rescatarnos de nuestra situación de eterna condenación. Así que vemos que la sangre preciosa del Señor Jesús es absolutamente indispensable para nuestra salvación. Pero esa sangre no va sola, ni puede presentarse sola. Esa sangre ha de estar contenida en un cuerpo. Y no puede ser de otra manera. Tiene que ser así. La sangre derramada del Señor Jesús no es una sangre que se presenta sola en el Calvario y ya está. Es una sangre que está contenida en un cuerpo. Y que ese cuerpo la va generando. Porque sabemos, médicamente, nos lo podría explicar la hermana, que la sangre se va generando en el cuerpo humano. Se va generando en catalán, el moll de l'os.
En la médula ósea, gracias. Hay que ser médico para saber de estas cosas. De manera que esa sangre no va sola. Tiene que estar totalmente relacionada con un cuerpo del cual depende para su existencia como tal, como sangre, y del cual tiene que ser derramada. Porque la Escritura nos dice que sin derramamiento de sangre, como dice, no se hace remisión. Así que tiene que haber sangre, sí, pero tiene que haber sangre que pertenezca a un cuerpo del cual tenga que ser derramada. Pero además hay otro elemento que es, además de la sangre, indispensable para nuestra redención, que es que tiene que haber un hombre que venza al pecado. Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre tiene que ser vencido. Y no puede ser de otra manera. El pecado solo puede ser vencido si un hombre lo vence. Porque por un hombre entró el pecado y pasó a todos, que fue Adán. Y ese hombre que ha de vencer al pecado no puede ser tú ni puedo ser yo. Solo puede ser el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre. El Verbo eterno, que anonadándose encarna y toma humanidad. Ese es el único hombre que puede vencer al pecado y que en la cruz del Calvario lo venció. Así nos lo dice la Escritura, y si vemos, por ejemplo, el pasaje de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 19, claramente nos enseña la Escritura que estas cosas que hemos dicho son así. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tiene que haber un hombre obediente para poder vencer al pecado. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos 21 y 22, nos deja claramente demostrado que este hombre es solamente el Señor Jesús. Cuando dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, haciendo referencia a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Vemos pues que para nuestra redención es necesario que haya un hombre que por su obediencia venza al pecado, y que ese hombre solo puede ser Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Pero para que haya hombre tiene que haber dos realidades. Una es una realidad espiritual, porque los hombres tenemos espíritu y alma, que es nuestra parte espiritual. Pero para que haya hombre tiene que haber también una realidad física, que es nuestro cuerpo. De manera que si no hay cuerpo, no hay hombre. Sí que puede haber una parte espiritual, que es el espíritu y el alma, pero para que hablemos de hombre, en lo que es en sí el hombre, tiene que haber los dos elementos, las tres partes, espíritu, alma y cuerpo, la parte espiritual y la parte física. De manera que el cuerpo es imprescindible para la realidad hombre. Así que nos damos cuenta que la palabra cuerpo, en la expresión me apropiaste cuerpo, nos está hablando plenamente de la obra de nuestra redención, porque en el cuerpo converge plenamente la realidad hombre y la realidad sangre, los dos elementos que son imprescindibles para nuestra redención. Y ambos necesitan al cuerpo para ser, y sin el cuerpo no son. Sin el cuerpo no hay hombre y sin el cuerpo no hay sangre. De manera que el cuerpo reúne perfectamente todo lo que es necesario para obrar en la cruz del Calvario nuestra redención. Por eso, cuando Dios en su revelación expresa de esta forma la persona del Señor Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario, lo hace con las palabras, me apropiaste cuerpo.
Y son realidades preciosas que están aquí en la palabra del Señor y que nos confortan el corazón cuando las vemos y cuando las entendemos. Dices, Señor, qué maravilla, cómo tú te has revelado en tu santa palabra y lo has hecho de esta manera tan preciosa, ¿verdad? Pero hay algo más que hemos de considerar en esta expresión, me apropiaste cuerpo. Como veis, en estos dos versículos del 5 al 7 de Hebreos 10, habría muchas cosas en las que podríamos parar a meditar. Pero hoy nos quedamos solamente con esta expresión por todo lo que ella tiene en sí misma, por todo lo que revela del Señor Jesús precioso en sí misma y por todo lo que, como veremos, nos implica a nosotros espiritualmente como hijos de Dios, porque todo en la palabra del Señor tiene una aplicación espiritual para sus hijos, para que andemos conforme a su voluntad. Ahora llegaremos, pero antes tenemos que seguir mirando un poquito esta expresión, me apropiaste cuerpo, porque ya hemos visto acerca de la palabra cuerpo. Esto hemos entendido porque es así, porque aparece así. Pero ahora encontramos, al iniciar la frase, después de este más, encontramos un pronombre reflexivo, encontramos un me. Dice, me apropiaste cuerpo. En el pasaje del Salmo 40, recordáis como habíamos leído, has abierto mis oídos. En ambos casos, aquel que está hablando, que es aquí en Hebreos el Señor Jesús, y en el Salmo 40 proféticamente el Señor Jesús, en ambos casos encontramos que hay otra persona que aparece aquí, a la cual se está haciendo referencia, pero que no se la nombra directamente. Porque cuando dice has abierto, está haciendo referencia al Señor Jesús a alguien que no es Él. Y cuando dice me apropiaste cuerpo, está haciendo también referencia a alguien que no es Él, ¿verdad? ¿Quién es este de quien habla el Señor Jesús? Tanto en el texto del Salmo 40 como el de Hebreos 10. Está hablando de Dios el Padre, que es quien abre el oído del siervo y que es quien le apropia el cuerpo. Hemos visto en el Antiguo Testamento que en el texto de Isaías 50 decía, el Señor Jehová ha abierto mi oído. Está haciendo referencia al Señor Jehová, está haciendo referencia a Dios. Y sabemos que cuando dice, me apropiaste cuerpo, está hablándonos del Padre, porque el Padre es quien da el cuerpo al Hijo, al Señor Jesús, por la persona bendita del Espíritu Santo que viene a María Virgen y engendra en ella al Señor Jesús. Sabemos que lo hace el Espíritu Santo porque encontramos la revelación en Lucas capítulo 2. Pero sabemos que el Espíritu Santo va y engendra al Señor Jesús en el seno virginal de María porque el Padre dispone que así tiene que ser. Y el Señor Jesús entiende que el Padre es quien le ha dado ese cuerpo. Y si miramos, y vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que es el capítulo del buen pastor, los versículos 17 y 18, fijémonos cómo nos dice. Por eso me ama el Padre, el versículo que habíamos citado anteriormente, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y fijémonos también en los versículos 29 y 30, cuando dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
yo y el Padre una cosa somos. Miremos los primeros versículos que hemos leído, 17 y 18. En el versículo 17, el Señor empieza diciendo, por eso me ama el Padre. Sabemos a quién está haciendo referencia, al Padre Dios, al Padre del cielo, al Padre celestial. Pero notemos que en el versículo 18 dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo, tengo poder para poder ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y ahora notemos cómo dice, este mandamiento recibí, como dice, de mi Padre. En el versículo 17 había dicho el Padre, y el Padre es un término más genérico. Es el Padre de todos, es el Padre del cielo. Pero en el versículo 18 dice mi Padre, como algo totalmente personal. Y cuando uno dice mi Padre, está haciendo referencia a aquel que le ha engendrado. Porque ¿quién es padre sino aquel que ha engendrado a otro? Yo soy padre porque he engendrado a mis hijos, y vosotros sois padres porque habéis engendrado a vuestros hijos. ¿Y por qué llamamos nosotros Padre al Padre Celestial, a nuestro amado Dios y Salvador? Porque nos ha engendrado hijos suyos, por eso le llamamos Padre. Y el Padre nos ha engendrado hijos suyos, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo que ha venido a morar a nuestros corazones, ¿verdad? Pero Él nos ha engendrado porque es nuestro Padre y lo ha hecho por el Espíritu Santo. Así igualmente, el Señor Jesús es engendrado en el seno virginal de María por el Espíritu Santo, pero es engendrado por el Padre, que es su Padre. Y el Señor Jesús tiene plena conciencia de que eso es así, y de que el Padre es quien le ha engendrado y quien le ha dado cuerpo. Por eso hace referencia a Él como mi Padre. Y en los versículos que hemos leído después, en el 29, dice, por 2 veces, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que vemos al Señor Jesús en el pleno reconocimiento de que quien le ha apropiado cuerpo y de que quien le ha abierto sus oídos es el Padre que le ha engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando consideraba en esto, pensaba que ya nosotros esto nos tiene que hablar. Porque si entendemos esta realidad de que el Padre es quien ha dado el cuerpo al Hijo para ser sacrificado en la cruz, eso ya nos está presentando el carácter y la vocación eterna de siervo del Señor Jesús. Y hemos dicho que el siervo es aquel que obedece la voluntad del que le ha mandado un mandamiento. Y entendamos que el Señor Jesús, que tiene la vocación eterna de venirnos a redimir, y que ama con todo su corazón venirnos a redimir, no toma Él la iniciativa de tomar un cuerpo para venir a redimirnos, sino que como siervo eterno espera a que la iniciativa de apropiarle el cuerpo sea del Padre y no suya. Y cuando el Padre le da el cuerpo, entonces el Señor nos viene a redimir. La vocación del siervo es servir. La vocación del siervo es obedecer. La vocación del siervo no es tener la iniciativa de lo que se ha de hacer. Y esto es una enseñanza espiritual que tiene que ser para todos nosotros también. Porque los creyentes tenemos una capacidad de tener iniciativas extraordinaria. Extraordinaria. Y de saber siempre lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y ahora haremos esto, y ahora haremos lo otro, y ahora haremos lo de más allá, y sabemos más que nadie. Y lo primero que tendríamos que hacer, lo primero que tendríamos que aprender es que el siervo está para obedecer, no para tener las iniciativas. Las iniciativas son del Señor, que es el que manda lo que se ha de hacer, y luego los siervos obedecerlas. Y esa es la vocación que hemos de tener en nuestros corazones. No la de señores que se les ocurren los planes de las cosas que se tienen que hacer, no. Esa es la vocación de Dios. Dejemos que Dios haga la tarea de la planificación y el desarrollo de todas las cosas. Y nosotros digamos, heme aquí, Señor, para lo que tú quieras que yo haga.
y que nuestra vocación sea obedecer y hacer aquello que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender del me apropiaste cuerpo del Señor Jesús. Tenemos que aprender de la actitud del Señor Jesús. Como Ferran nos introducía esta mañana en la lectura, esperar. El siervo que aprende a esperar en su Señor y a esperar lo que el Señor decida, lo que se tiene que hacer. No el siervo que sea el que decida lo que se tiene que hacer. Pero además, y ya estamos concluyendo, el texto de Hebreos contiene otra palabra que es la última que quisiera que analizáramos cuando dice me apropiaste cuerpo, porque hemos visto el cuerpo y hemos visto el me, y todo ello con su enseñanza espiritual. Pero ahora encontramos aquí esta palabra apropiaste. Y yo os he de confesar que esto me ha costado mucho, pero que incluso hay algún detalle que quiero confirmar más y mejor, porque hay asuntos de las lenguas que son un poco difíciles, y yo no soy lingüista ni soy traductor, y hay hermanos que saben mucho de esta tarea, y conviene algunas cosas saber consultarlas también, y buscar a siervos del Señor que saben de estas tareas. Y aquí nos encontramos con esta palabra apropiaste, que en otras traducciones de las Escrituras a otras lenguas se traduce de otra forma. En la versión King James inglesa se traduce prepare. Yo no sé pronunciar bien el inglés, seguro que David nos lo diría mucho mejor. Prepare it, o algo así debe ser, ¿no? Y en la versión francesa se traduce como formé. ¿Lo he dicho bien, Ferran? Formé. Porque aquí tenemos la palabra apropiaste. ¿Por qué digo que esto me ha costado entenderlo un poquito? Ya me cuesta entenderlo un poco, y entre todos tal vez nos daremos luz en este asunto. Porque la palabra, el verbo apropiar, en español, hoy, significa el que hace suya una cosa que antes no lo era. Se apropia de una cosa. Si yo ahora voy a Ferran y le cojo uno de los bolígrafos que lleva aquí y me lo quedo, me lo pongo yo en mi bolsillo, digo, me he apropiado del bolígrafo de Ferran. Antes era suyo, pero ahora es mío. Este es el significado actual en castellano del verbo apropiar. Pero que no es el que exactamente nos quiere decir aquí la Escritura, porque la palabra griega es la palabra karatizo, que es una palabra que en el Nuevo Testamento aparece bastantes veces y que se traduce de muchas formas. Por ejemplo, se traduce como remendar, cuando habla de redes, perfeccionar, aderezar, preparar, restaurar, componer, entre otras palabras que se traducen en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestra revisión de la Biblia. Hay un abanico amplio de formas en que se puede traducir la palabra karatizo. Y lo que significa exactamente esta palabra en griego, en este contexto y en todos los contextos en los que aparece, es una cosa totalmente adecuada para el fin que tiene. Y en el caso del texto que estamos leyendo de Hebreos 10, la palabra aquí, que está traducida como apropiaste, está diciéndonos que el Padre ha dado al Señor un cuerpo completo, un cuerpo preparado, un cuerpo perfectamente adecuado para el fin que tenía que ser, que era morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es decir, algo que está perfectamente completo y perfectamente adecuado y preparado para lo que tiene que ser. Ese es el significado real de esta palabra. Y tal vez la manera que en el Nuevo Testamento la encontramos traducida en este significado de una manera más contundente y más clara está en esta misma epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, un poquito más adelante, cuando en el versículo 21 nos dice:
Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Esta expresión, os haga aptos, hacer apto, que significa que una cosa está preparada y adecuada para lo que después se tiene que usar o para el propósito para el cual está. Este es el significado de esta expresión y por eso encontramos revisiones de la Escritura que traducen esta palabra como preparado o como formado. Me has preparado cuerpo, me has formado cuerpo. Y que nosotros aquí tenemos traducido como apropiaste, como me has apropiado. Entonces, cuando aquí leemos apropiado, no es que sea una palabra incorrecta, tal como está puesta, porque entendemos que no significa apropiado en el sentido actual que tenemos en el castellano de que me apropio de una cosa, sino en el sentido de que algo es apropiado para una cosa. Todo y que es una expresión que hoy día en el diccionario no aparece, porque lo he buscado y realmente la única acepción hoy día de apropiar es hacerme propia una cosa que antes no era mía. Apropiado hoy día ya no significa, como aquí quiere enseñarnos, el cuerpo del Señor está apropiado para la obra de la cruz, que es lo que aquí realmente, bien traducido en su día, significa la expresión apropiado. No os quiero liar con todas estas cosas, solamente mostrar el significado real de la expresión. De cuando dice apropiado, lo que nos está diciendo, cuando dice apropiaste, nos está diciendo algo apropiado, algo totalmente adecuado para el propósito que tenía que ser. Y esto nos lleva a la conclusión espiritual, que es con la que quiero terminar, y que encontramos en este versículo de Hebreos 13 que hemos leído. Cuando los versículos, leeremos el 20 y el 21, nos dice la palabra del Señor: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha dado una salvación tan grande en Cristo Jesús. Ahora tenemos salvación y vida eterna, y esto nadie nos lo va a quitar. La sangre preciosa del Señor nos ha limpiado de todo pecado, y el Espíritu Santo nos ha engendrado hijos de Dios. Esta es la maravillosa realidad de nuestras vidas. Pero ahora que somos salvos y que somos hijos, Dios tiene una obra que hacer en nosotros. No todo está ya con la salvación. Con la salvación está la salvación y todo lo que ella es. Gracias a Dios por ella. Y porque no la podemos perder. Pero ahora Dios tiene una tarea que hacer en cada uno de nosotros. Porque nos tiene que edificar, nos tiene que santificar, nos tiene que dar crecimiento en la fe. Toda esa es una obra que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Y entonces la Escritura nos dice que nos tiene que hacer aptos. Esa es la expresión que utiliza Dios en su palabra. Dios, haciendo su obra en nosotros, nos tiene que hacer aptos. Y a mí de esto lo que me conmueve es que Dios tiene que hacer una obra en nosotros, pero que la tiene que hacer igual que la hizo en su Hijo amado cuando le preparó un cuerpo para morir por nosotros en la cruz. Notemos que la misma expresión hacer aptos es la que Dios usa para la obra que hace en nosotros, como la que usó cuando tuvo que dar el cuerpo al Señor Jesús, cuerpo perfecto y completo, para que la cruz del Calvario obrara nuestra redención. Es exactamente la misma palabra, es exactamente la misma forma de hacer. Tal como Dios obró en su Hijo, dándole el cuerpo de la redención, es la misma forma, es un mismo hacer aptos de la obra que Dios está haciendo en nosotros ahora. ¿Nos damos cuenta cómo en este sentido nos equipara en su hacer en nuestras vidas con su hacer en el Señor Jesús? Esto es algo asombroso, es algo extraordinario que nos tiene que humillar el corazón.
y caer postrados a sus pies y adorarle. Que el Señor obra en nosotros de tal manera, que Dios obra en nosotros de tal forma, que obra en nosotros haciéndonos aptos para servirle en su obra. Así que Dios tiene esa tarea que hacer en nosotros, hacernos aptos. Y lo que hemos de entender es que en lo que seamos aptos, como dice aquí, para toda buena obra, en eso podremos servir al Señor. Pero en lo que no seamos aptos, no podremos servirle. Dios quiere hacernos aptos en todo, para que podamos servirle en todo. Pero nosotros hemos de dejar que Dios pueda hacer su obra en nosotros. En aquello que dejemos que Dios nos haga aptos, el Señor nos podrá usar. En aquello en lo que no le dejemos hacernos aptos, hemos de tener clarísimo que Dios no nos podrá usar. ¿O es que Dios puede usar un instrumento que no es apto para una tarea? ¿O es que Dios no dio todo un cuerpo apto al Señor Jesús para obrar nuestra redención? Pues igualmente es con nosotros. Si somos aptos podremos servir, pero si no, no. Dios no usa las cosas a medias y a un siervo suyo le dice, bueno, tú no eres apto para esto, pero a pesar de eso te voy a usar. Eso no existe en Dios. Cuando seamos instrumentos aptos, entonces sí. ¿Y de qué manera Dios nos hará aptos? Pues nos tiene que santificar, limpiando nuestros corazones de tantas inmundicias, nos tiene que apartar nuestro corazón de las cosas de este mundo, que todavía amamos, ¿verdad? Nos tiene que hacer humildes en el corazón para que no tengamos tantos orgullos y tantas vanaglorias. Nos tiene que hacer mansos en el corazón para que no haya tantas rebeldías en nosotros. Dios tiene que hacer todas estas cosas. Nos tiene que enseñar por su santa palabra para que la conozcamos bien y conociéndola bien podamos servirle por su palabra. De todas estas formas Dios nos tiene que hacer aptos. Y en la medida que nos vaya haciendo aptos, podremos ir sirviendo al Señor en su obra. No nos engañemos a nosotros mismos, pensando que sin aptitud podemos hacer cosas para Dios. Vengamos a Él y dejemos que Él haga su obra en nosotros. Clamemos para que haga su obra en nosotros, que Él nos trabaje porque Él quiere hacerlo, y así, en verdad, podamos servir al Señor y llevar fruto en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga con vidas al servicio del Señor y que lleven fruto. Que Dios nos bendiga así. Que esto es lo que nos dará mayor alegría a nosotros y también es lo que da mayor alegría a nuestro buen Dios. Que Dios nos bendiga.